Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 103. Las hijas que ya no están. Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra? Lucas 15, 2-4. A su regreso a Roma, nos fuimos unos días a la casa de Pisoniano. Ese había sido el acuerdo con las consejeras y con su cardióloga. Si deseaba realizar varias visitas, debía descansar después de ellas. Justo estando un día caminando por el jardín, me dijo que ahora con el nuevo consejo les propondría buscar a las hermanas que habían salido de la congregación. Ver cómo están, qué necesitan, si se han adaptado, saber de ellas, como quiera que sea, formaron parte de nuestra familia y muchas de ellas se vieron obligadas a salir por razones injustas o extrañas, que si yo me hubiera enterado a tiempo, de seguro algo hubiera podido hacer. ¿Qué cuentas le daremos a Dios por cada vocación perdida por nuestra negligencia? Este mismo tema lo había tocado unos 3 años atrás, pero la que era vicaria en ese momento no la apoyó y eso le dolió mucho a la madre, pero se supo sujetar a la obediencia, ya que ella así veía la voluntad de Dios. Así que era un plan que traía en su corazón. Empezó a hacer una lista, primero oral, repetía una y otra vez nombres, por eso es que yo sabía de quiénes hablaba. Luego los anotó en una libreta y dijo que se los pondría en manos de Dios. Justo ese fin de semana, después de que la madre llevaba unos días descansando, invitó a las hermanas de Roma a pasar un día de paseo en Pisoniano. Cuando ya se iban las hermanas de la comunidad de Garampi, vi que despedía a una hermana con especial cariño, como si ya no la fuera a ver. Pensé que de seguro tenía cambio de casa. Cuando los cambios no se daban abiertamente, no preguntábamos, pero sí me llamó la atención que cuando se iban, la madre salió a despedirlas hasta la carretera para decirles adiós, levantando su mano hasta que dieron vuelta por la curva hacia Roma. Luego se fueron las de la comunidad de la casita, quedándose con nosotras, la vicaria general, para pasar unos 3 días en la montaña. Uno de esos días, mientras la madre se tomaba un jugo debajo de una sombra, aprovechó para compartirle a su consejera lo que había estado pensando desde hace años, y que por la razón que fuera, no se había logrado. Yo me levanté para dejarlas solas, pero la madre me detuvo y me dijo que yo conocía perfectamente el tema, que sabía que no era novedad porque tenía tiempo planeándolo aún delante de mí, y me dijo que me sentara. Se trataba de buscar a las hermanas que habían dejado la congregación y preguntarles la razón. ¿Te imaginas cuánto aprenderíamos en esos diálogos? Creo que se han cometido muchas injusticias que hay que reparar. De lo contrario, daremos cuentas a Dios por cada una de esas vocaciones. Y más si alguna se salió por nuestra negligencia. La vicaria se sobresaltó. Era un tema que no se esperaba. Le dijo a la madre que ella no lo veía prudente, que lo mejor era dejar las cosas así o que se viera más adelante, pues podía ser doloroso. ¿Doloroso? No más de lo que será el purgatorio que pagaremos por cada vocación perdida injustamente, respondió la madre con un dolor profundo al no verse comprendida en lo que significaba para ella no saber de estas hijas. La negativa de la hermana vicaria lastimó a la madre, pues no se la esperaba. Con todo, invitó a su consejera a ponerlo en oración y ver si era la voluntad de Dios. La consejera le volvió a decir que, pasando el jubileo de la congregación, quizás se podría pensar en un plan, por ahora estábamos de fiesta. La madre solo respondió, quien viva lo verá. Y después de un poco se fue a la capillita, esta capillita tan querida por la madrecita por tener al Santísimo tan cerca, en su diminuto tamaño. La vicaria y yo estuvimos platicando sobre lo que le sucedía a la madre. Ella me preguntó que por qué la madre hablaba como si ya no hubiera más tiempo. Se notaba que quería entenderla, pero a la vez no quería darse cuenta de que la madre se estaba muriendo realmente, que sentía que se le iba la vida y médicamente era verdad.
Por eso, el proyecto que traía desde hace tiempo de buscar a las que habían dejado la congregación no era algo casual, era algo que, sin duda alguna, Dios le había puesto en su corazón. Ya lo había propuesto a la vicaria anterior, pero sin tener eco. Por eso le había dolido esta segunda negativa, ya que ella había esperado años orándolo y madurándolo en su corazón. Pero es absurdo buscarlas. Este plan que la madre propone es mejor no moverle, me dijo la vicaria, a lo que le respondí que, si Dios lo había puesto en la mente y corazón de la madre, no era absurdo, solo que no se sentía apoyada en sus planes. Quedó de platicarlo más con la madre para tratar de comprender sus razones. La segunda semana del mes de mayo, fue necesario operar a la madre de una hernia abdominal que de tiempo le afectaba mucho. La operó el profesor Francesco Putti en la clínica Villa Stuart. Fue necesario ponerle una malla quirúrgica. Ella, como en todo, lo ofreció por la congregación. Permaneció 3 días en el hospital para verificar su evolución. Ya en casa, todo iba bien, pero a los 5 días comenzó con dolor, inflamación, el área de la cicatriz se veía hinchada, la piel estaba enrojecida y algo caliente. El doctor Putti la revisó muy bien y descubrió que había un seroma, es decir, acumulación de líquido seroso en el área de la cicatriz, en el tejido subcutáneo. Esto le sucedió porque su organismo fue incapaz de reabsorber aquel líquido. El doctor le explicó que era una complicación poco frecuente, incluso estaba extrañado de que hubiera sucedido. Con una jeringa introducida por la cicatriz, le extrajo más de 30 centímetros de líquido seroso. La citó en 2 días para ver la cantidad de líquido que se acumulaba y le sacó otros 20 centímetros en esta segunda ocasión. Entonces el doctor me dio indicaciones para que le estuviera sacando el líquido en casa cada 3 o 4 días. La primera semana de junio, la madre tuvo una gran pena que le afectó mucho. Una consejera general solicitó ir a arreglar algunos asuntos a California con el fin de aclarar acusaciones falsas por parte de 2 hermanas con cierta autoridad en la congregación. Me enteré de estos detalles porque antes de irse, esta consejera a California, cuando la llevé al aeropuerto, me contó lo que estaba sucediendo y me dijo que pidiera mucho por ella y por las hermanas que la acusaron falsamente y que quizá no nos volveríamos a ver porque pensaba arreglar el malentendido y salirse definitivamente de la congregación, porque no podía tolerar estas injusticias. Iba a demostrarles que aquello era una grave calumnia. Me dijo también que le dolía mucho por la madrecita, quien no tenía nada que ver en esto, y hasta le suplicó que ya dejara así las cosas y le hizo ver que ella le creía. La situación era difícil. Me dolió mucho enterarme de todo esto. Ella había sido la primera misionera clarisa que yo conocí, fue mi paciente en Guadalajara, mucho antes de que conociera a otras de las hermanas de la congregación. No comenté nada con nadie, ni siquiera con la madre general, pues sabía que era un tema muy delicado, y lo mejor era hacer oración por esta hermana y sus acusadoras, y guardar silencio, confiando en que todo esto se arreglaría. La madre no me decía nada, como de tantas otras cosas que pasaban en la congregación, y que ella vivía en soledad y silencio, pero estaba notablemente deshecha, y yo lo notaba en sus constantes subidas de tensión arterial y en otros síntomas que sabía se alteraban por el estrés. El 15 de junio fue necesario hospitalizarla en el Hospital Gemelli por una descompensación cardíaca. La cardióloga llevaba años atendiendo a la madre, desde su primer infarto, la conocía muy bien y además la quería mucho. Captó enseguida que la razón de su descompensación era debido a que había trabajado mucho y que había una pena moral de por medio. Le dio tratamiento y le dijo que, si no mejoraba, tendría que suspenderle su siguiente viaje, aunque este fuera vital para la madre. La madre, con angustia en los ojos y voz temblorosa, le suplicó a la doctora: Profesoresa, no puedo dejar de ir a México y a Estados Unidos. Es vital que yo vaya. Por favor, ayúdeme a poder ir. Tengo un asunto muy urgente que resolver. Después de esa hospitalización noté a la madrecita aún más triste y preocupada. Yo respetaba su silencio y sabía que ella debía guardar secreto.
La madre seguía formando líquido seroso y había que extraérselo dolorosamente con jeringa cada tercer día. La tensión arterial seguía alta pese al tratamiento, pero la madre tenía ya programado el viaje a México y realmente no podía posponerlo. Según me explicó, no era prudente que yo la acompañara, aunque ella lo veía necesario porque para entonces yo le ayudaba en prácticamente todo lo referente a su persona. Hay que entender que aunque la madre tenía solamente 73 años, necesitaba ayuda para muchas necesidades personales, como si fuera mucho más anciana, esto por todas sus enfermedades, el tumor cerebral que seguía creciendo, las últimas cirugías de sus manos y la de la hernia que había aún que estarle curando y extrayendo aquel líquido que formaba, y más cosas que serían demasiado delicadas e íntimas como para contarlas, pero quien ha atendido a un enfermo lo comprenderá. Y el que las consejeras no vieran que necesitaba realmente la ayuda que les pedía y que le dijeran que ellas podían turnarse para atenderla médicamente y en sus necesidades personales, le causaba un dilema, pues sabía que actuaban con las mejores intenciones, pero obviamente le era muy incómodo y vergonzoso. Y por otra parte, necesitaba realizar el viaje. Después comprendí que quería ir a buscar a la consejera que había dimitido y tratar de que regresara, antes de dar el anuncio de este triste caso a toda la congregación. Justo en esos días se estaba pidiendo la intercesión de nuestra madre por un pequeñito de 1 año y 3 meses de edad, de Guadalajara, Jalisco, México, que el día 17 de junio había caído a una alberca de la finca de descanso de su familia. Cuando lo encontraron, ya flotaba boca abajo, lo sacaron y tenía abundante espuma en la boca. Prácticamente lo dieron por muerto. Por más respiración artificial que se le aplicó, no reaccionó. Alguien se fue en carro a buscar el teléfono más cercano para llamar a la ambulancia, quedándose de ver en la gasolinera Las Cuatas como punto intermedio porque la finca estaba retirada de Guadalajara. El papá del niño lo tomó sin que presentara signos de vida y se lo llevó en la camioneta, mientras una enfermera que estaba ahí procuraba darle inútilmente respiración. La ambulancia prácticamente llegó al mismo tiempo que ellos a la gasolinera. Los paramédicos trataron de reanimarlo. Todavía pasaron 7 minutos más. Finalmente lo intubaron y se lo llevaron. En el camino presentó paro cardiorrespiratorio y lo volvieron a reanimar. Mientras tanto, la abuelita del niño se había quedado con todos los pequeños en la finca pidiendo a gritos a la madre María Inés que salvara al bebé. Puso a todos los niños de rodillas pidiendo la gracia. Paquito fue recibido en la unidad de cuidados intensivos pediátricos en el Hospital San Javier con diagnóstico de cuasi ahogamiento. Tenía líquido en los pulmones y estaba en estado de coma por la hipoxia prolongada. El pronóstico era reservado. A los 2 días se presentó falla multiorgánica. Médicamente ya no había nada que hacer. El pequeño estaba muriendo, y si sobrevivía, sería con graves consecuencias físicas y neurológicas. El día 22 de junio se realizó en la casita una hora santa muy hermosa y emotiva. La madre la dirigió. Estamos festejando los 50 años de la transformación. Tenemos mucho que agradecer por estos años, de manera especial por nuestra madre, pero también por cada una de las misioneras clarisas que fuimos llamadas a la vida religiosa sin merecerlo. Cada una sabe cómo le ha correspondido a nuestro Señor en estos años. Demos gracias a Dios por cada comunión, por todos los momentos de oración y por todo cuanto nos ha dado en todos estos años de gracia. Pidió también por todas y cada una de las hermanas que habían formado parte de la congregación, por las difuntas y por aquellas que por diversas causas habían sido orilladas a dejar la vida religiosa o se les habían negado los votos por alguna razón. Todas ellas un día fueron parte de nuestra familia misionera. Gracias, Señor, por sus vidas, por sus horas de oración, por las misas que ofrecieron, por sus horas de adoración, por todos los sacrificios ofrecidos por nuestra congregación, por sus años compartidos con nosotras. Muchas donaron su juventud, sus mejores años a la congregación. Gracias, Señor, por cada una. Luego se quedó en silencio, como pensando en sus nombres,
y nos invitó a que cada una pensáramos en las que conocimos y ya no estaban entre nosotras, que recordáramos sus rostros, sus nombres y diéramos gracias a Dios por ellas. El ambiente en la capilla, de ser totalmente festivo, pasó a estar tenso, en cuanto la madre empezó a pedir por las que fueron misioneras clarisas. Hubo hermanas que se sobresaltaron notoriamente. Pensemos en cada una de ellas con amor, con gratitud. Seguro tuvimos momentos muy agradables que recordamos, otros quizá no muy agradables, pero que al fin compartimos con ellas. De nuevo volvió a permanecer en silencio. La vi anotar algo en unos papelitos y guardárselos en el hábito, y suspirando contemplaba la custodia con el Santísimo. De seguro venían a su mente y a su corazón los rostros de esas hermanas, que por alguna razón habían dejado la vida religiosa. Señor, te pedimos por cada una, que no les falte lo indispensable para vivir, pero sobre todo que no les faltes tú y tu Madre Santísima, que sus almas no se endurezcan, que nos perdonen si fueron ofendidas por nosotras. Madre mía, ellas son tuyas, cuídalas y acércalas a tu Hijo, que se sientan amadas. De nuevo, se sumergió en un profundo silencio de adoración y contemplación. Más de alguna vez se limpió las lágrimas y otras veces más volvía a anotar algo en sus papelitos y se los volvía a guardar. Fue una bellísima hora santa y única en su género, porque en la congregación nunca se había pedido abiertamente por las hermanas que habían dejado la vida religiosa. Es más, jamás se volvía a mencionar a una hermana que había salido. Era, o quizás sigue siendo hoy en día, un tabú, y eso todas lo sabíamos. Aunque hubieras llevado una gran amistad con una hermana, si salía, simplemente moría. Eso era muy doloroso y extraño, algo que nunca comprendimos y que llamaba la atención. ¿Cómo una hermana que había sido muy amada, ahora era muy olvidada? Tanto así que hasta de broma decíamos entre nosotras: cuidado, pórtate bien, porque vas a pasar al país del olvido. No importaba cuánto hubiera dado de sí misma la hermana a la congregación, no importaban los años vividos en una u otra misión, la intensidad con la que se hubiera entregado a Dios y a la comunidad. No importaba cuánto hubiera sido o no útil, simplemente ya no estaba, ya no existía. Y de muchas ni nos enterábamos que habían salido, simplemente se dejaba de hablar de ellas, y entonces, por deducción, se comprendía que ya no estaban dentro. ¿Cuándo salió? ¿Por qué salió? De alguna forma nos enterábamos a veces, pero no lo comentábamos porque era tema prohibido. Antes se les daba un abrazo con mucho afecto o se les agradecía tal o cual cosa, ahora hasta ese afecto y gratitud pasaba al olvido total. Así que por eso digo que esa hora santa fue bella y extraña, única en su género, porque dudo que se vuelva a repetir algo por el estilo, pues se necesita un corazón humilde como el de la madrecita, pero sobre todo ser verdaderamente madre como lo era ella. Para ella perder una religiosa era perder a una hija, no era un número más o menos, era una hija que le arrancaban del corazón. Estoy segura de que esta hora santa agradó mucho a Dios, porque Él ve la humildad y la intención de los corazones. Al día siguiente, volvieron a pedir oraciones por el niño Paquito, que agonizaba en terapia intensiva. Hasta en Roma pedimos por el pequeño, lo mismo que en todas partes de la congregación. El caso es que después de una misa celebrada el 23 de junio con la comunidad de la Casa de Guadalajara, el niño mejoró de forma rápida, inexplicable y sin secuelas, y se atribuyó esto como una gracia muy especial por intercesión de la Madre María Inés. Ahora había que investigar ese posible milagro, y como yo era la encargada de estudiar las gracias y favores atribuidos a la sierva de Dios, tendría que viajar a Guadalajara, México.